Vamos a retomar esta conversación, esta entrevista a propósito de la economía. Veníamos de un escenario de tensión entre el valor de las tasas, el dólar, de cara a lo que va a ser la licitación no esperada, no estaba prevista en el calendario del próximo lunes, con una situación y una relación muy particular entre el Banco Central y los bancos, el resto de las entidades bancarias. Nos preguntábamos por qué y a dónde va a conducir este proceso, y el economista Pablo Rodríguez Gauna nos estaba trazando una perspectiva. Ayer cuentan que hubo una mala reunión entre los banqueros y el central y hay desde el lunes que aplicar nuevas medidas. ¿Por qué esta tensión y qué puede generar en el mercado? Mira, el lunes, como sabes, el encaje subió del 45% al 50%. Eso es el dinero que tienen que tener inmovilizado los bancos, que en realidad se usa para evitar una corrida, o sea, para que ante un escenario, digamos, es una protección que tiene el ahorrista. No se usa para, digamos, sacarle liquidez al sistema. Estamos usando un mecanismo que está pensado para otra cosa. Y esta suba, el gobierno te está diciendo, bueno, yo te subo el encaje, o el Banco Central, pero parte de esa suba la podés usar comprándome mis bonos. O sea, te estoy induciendo a evitar esa medida comprándome digamos, la refinanciación. Eso se llama secar la plaza. Sí, sí, obviamente. Todo esto porque, bueno, está la lucha. Estamos viendo, como te había comentado, las consecuencias de la lucha, de la batalla contra la inflación, que es querer bajar el dólar, ¿no? Entonces, para poder bajar el dólar, te tengo que ofrecer una tasa, digamos, atractiva para que el excedente de pesos no vaya al tipo de cambio. Es interesante ver cómo se cruzan los vectores, ¿no? Porque para el presidente Javier Milei la inflación es un fenómeno de carácter monetario y de pronto estamos con una situación bastante particular sobre qué otros factores y qué otros elementos se usan para tratar de frenar la inflación. Sí, sí, hay múltiples herramientas que están en la mesa. A mí me preocupa como director de Radar Pyme qué pasa con las empresas, ¿no? Nosotros tenemos empresas economía real. Semana que han tenido el peor julio en décadas, en ventas. De 7 sectores, solamente 3 han podido subir las ventas, pero los otros 5 han quedado relegados: calzado, textil, mueblería, ferretería, todos en promedio 5% abajo, una caída del 2% interanual y 5% mensual. ¿Y qué pasa? La pyme lo primero que hace es, me dicen, Pablo, yo lo primero que hago es pagarle los sueldos a los empleados. Y encima con el aguinaldo, bueno, y si no llego, ¿qué hago? Recurro al banco. ¿Y a qué tasa? Y la tasa, hemos tenido bancos que nos han dicho, no estamos operando. Digo, ¿cómo no estamos operando? Digamos, hace años que no conocemos y necesitamos tu asistencia. No, en este escenario nos corremos del mercado. Así como el banco da una tasa altísima en este momento, ¿los créditos también se encarecen? Sí, sí, obviamente. Nosotros, las últimas asistencias financieras que sacamos esta semana, estamos hablando de tasas del 51%, 55%, que para una pyme, digamos, ¿cómo eso lo traslada a costos? Inviable. O sea, obviamente estamos esperando, sabemos que tenemos estos 2 meses complicados por un escenario electoral. Bueno, las empresas dicen, bueno, vamos a esperar estos 60 días y esperemos que el escenario aclare a futuro. Pero la tasa de la última semana rondaba el 51%. No iba a hablar la caución, que llegó a tocar un 120%. Y lo que más preocupa, Jorge, es la volatilidad. Este sub y baja que no permite una previsión, no permite desarrollar un presupuesto, no permite una proyección para el que está al mando de una empresa, ¿no? En algún momento, en distintas gestiones, había una lucha muy potente por tratar de mantener los precios congelados o controlados, ¿no? Una de las variables de la economía. Pero hoy parece ser que hay otra discusión que es por tratar de manejar el valor de la tasa, la cantidad de fondos que tienen que estar inmovilizados, y es como que hay una fuerte presencia, ¿no?, en el momento de tomar decisiones. En ambos casos, esa intervención, no quiero hablar de alfileres para sostener un sistema o un programa, pero no termina de mostrar solidez. ¿Hasta dónde resiste esta puja de subo la tasa, contengo el dólar, se va el dólar, vuelvo a manejar la tasa? El problema que tuvimos, con el cual asumió el presidente Milei, era un problema muy grande. Obviamente se está atacando la inflación ya, parece no ser un problema. Tenemos una inflación núcleo de 1,5, que es un poco la que nos dice cómo va a venir la inflación a futuro. Bueno, veremos, porque alimentos en agosto está subiendo arriba de un 3, ¿no?
Sí, es probable que tenga un pico, pero bueno, esperamos terminar el año con un 28. No estamos hablando de cifras cercanas al 100, estamos hablando, eso es una buena noticia. Pero bueno, tenemos estos deslices, el gobierno tiene que también entender que las pymes necesitan una Secretaría PYME. Acaban de desmantelar la Secretaría PYME y como decís vos, Silvina, el gobierno está muy parado en lo financiero y muy poco en lo productivo. O sea, no hay medidas que incentiven el empleo, no hay medidas que incentiven la activación de polos industriales, no hay un secretario PYME. Estuvimos esperando 6 meses a que haya un secretario PYME, cuando lo hubo duró 6 meses y ya no está más. Está parado en lo financiero, pero la política monetaria es errática. La política monetaria sí ha tenido unos deslices, por suerte hemos salido del cepo, eso salió, digamos, salió el gobierno airoso de eso. Yo espero que después de las elecciones el escenario sea un escenario más tranquilo. Atribuyo este escenario preelectoral a un poco de especulación, hay un poco de impericia, obviamente. Tenemos un ministro que ya estuvo en gobiernos anteriores y prometió cosas que no cumplió, y eso el mercado lo tiene muy presente. ¿Cuáles serían los cambios necesarios? Vos hablas de impericia. Para superarla, ¿qué se hace? No, lo que se tiene que hacer es dar reglas claras que permitan, por lo menos del sector empresarial, permitir un escenario, digamos, claro, un sendero, balizar un camino y decir, bueno, vamos a converger. No podemos tener una inflación del 30% y tasas del 60%. Los números tienen que converger, no se pueden. Obviamente puede haber algún tipo de desliz, pero no podemos seguir con este sub y baja semanal. El valor del dólar hoy es el que se paga en el mercado, ¿verdad? Pero el dólar en septiembre, elecciones en la provincia de Buenos Aires, el dólar en octubre y luego de octubre, ¿qué te parece? ¿Cuál te parece que debe ser o que puede llegar a definirse? Mira, eso lo vemos en el ROFEX. Hay un mercado que habla del dólar futuro y ese mercado por suerte está tranquilo. Obviamente que está tranquilo, ¿por qué? Porque hay un nivel de tasas que hace que esté tranquilo. Volvemos al proceso de... Volvemos al proceso que está, digamos. Sí. Pero el dólar futuro hoy por hoy está, digamos, en un valor estable, no vemos sobresalto en el futuro porque es lo que se está tradeando en el día a día en el ROFEX. De todos modos, la incógnita es, bueno, ¿y después de octubre qué? En un país que además no tiene presupuesto. No, obviamente. Después de octubre yo entiendo que se tienen que dar alianzas más, volver a hablar con los gobernadores, o sea, se rompió una cuestión que se quebró con un grupo de gobernadores. El gobierno tiene que, obviamente depende del resultado que saque, si valida su gestión, tendrá que sentarse con la oposición y trazar un programa, digamos, más amigable que no produzca estos sobresaltos, ¿no? Pablo, ¿por qué los gobiernos hablan de motosierra y ajuste? Bueno, tenemos en cuenta cuál es el escenario, la herencia, el presente, pero no se habla de la generación de riqueza, no se habla de la otra punta de esta misma mesa. Se está hablando de generación de riqueza en algunos sectores, minería, vaca muerta, agro, pero muy acotado. Eso es lo que te está diciendo es, bueno, si no tenés laburo, mudate a Neuquén, ¿no? Si no tenés el oficio. Claro, bueno, obviamente. Pero bueno, el gobierno tangencialmente te está diciendo cuáles son los sectores promocionados hoy de la economía, que son minería, energía, el agro, y los que, digamos, dicen, bueno, si no estás en ese sector y no te va bien, y sos textil o producís calzado y te abro la importación, bueno, reconvertite. Hace 10 años que no se crea empleo en el sector privado en Argentina. Viene muy estancado, salvo en estos sectores. Sí. Otra cuestión que es errática, que bueno, que vos mencionabas, es la caída del superávit comercial. Es otra luz amarilla que vemos. Los dólares que hoy genuinamente nos van a quedar en el país, el año pasado fueron 18.000, que es la diferencia entre lo que exportamos e importamos, y este año no van a llegar a los 5.000 millones de dólares. Ahí se perdió todo lo que nos prestó el Fondo Monetario en este déficit comercial. Teniendo en cuenta la información que vos manejás del sector PYME, de la microeconomía, ¿puede haber algún tipo de efecto social, laboral, si no hay una mejora, un repunte para esas empresas? Por ahora yo no veo despidos en las empresas. Como te comenté, las empresas quieren mantener la nómina, priorizan el pago de sueldos.
están todos expectando a ver qué pasa con la validación de la gestión que se va a producir en las elecciones de octubre, ¿no? Pablo Rodríguez Gauna, muchísimas gracias por haber venido y por habernos explicado al menos qué va a pasar con la economía. Gracias, Jorge García. Un gusto, gracias. Buenas noches. Franco Mastantuono tuvo su primer entrenamiento